Bien, jóvenes, buenas noches para todos. Saludos, feliz año. Eh, Bien, volvemos después de la vacación de fin de año. Ya te imagino que de aquí para adelante ya no hay más interrupciones y ya empezamos con el avance en serio. Listo, entonces a ver, mientras otros compañeros van llegando, vamos a repasar y ver lo último en lo que habíamos quedado. Ya. Bien, voy a la presentación. Estábamos en el tema 1 todavía de marco lógico. He visto a muchos de sus compañeros que han logrado adicionar la materia, así que recién algunos van llegando también. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces ahí, ahí vemos, entonces estamos en el tema 1, todavía estamos en la parte esta ya de empezar a elaborar un proyecto en su versión más sencilla, que es la versión de perfil de proyecto, que es la versión más, más resumida que puede haber de un proyecto y la versión más preliminar. Y es la primera versión también. ¿Ya? Recordemos un poquito, habíamos quedado en esta parte de acá, estaba mirando los videos de la última clase y ahí estábamos viendo la parte de manejo del problema todavía para tener un proyecto. A ver, ¿por qué problemas? Recordemos un poquito. ¿Por qué manejo de un problema? Porque la teoría de proyectos dice de que el proyecto es una intervención humana con financiamiento para corregir algo, y ahí ese algo es un problema, y esos problemas van encadenados siguiendo esta correlación causa-efecto. ¿No? La causa es la raíz del problema y el efecto la consecuencia, y se va encadenando, pues, ¿no es cierto? Este problema da como consecuencia este otro, y este a su vez se vuelve causa y genera otro efecto más arriba, ¿no? Y genera otra consecuencia, y así se van encadenando, pues, ¿no es cierto? De ahí era lo que veíamos ¿no? La cadena de impactos, ¿se acuerdan? El efecto dominó que decíamos, ¿no es cierto? Entonces, cuando empezamos ya a organizar la problemática es este conjunto de problemas que de manera organizada constituyen el árbol de problemas. ¿No? Los problemas, decíamos, recordemos, son enunciados en negativo que se escriben en su forma básica con un adjetivo por delante, un adjetivo que denote problema, decíamos, ¿no es cierto? Insuficiente, bajo, deficiente, escaso, malo, ¿no? Obsoleto, como sea, ¿ya? A este árbol, a estos problemas que están enunciados en negativo, cuando le damos la vuelta, se convierten en árbol de objetivos, cuando le damos la vuelta a su enunciado en positivo, ¿no? Y no es más que cambiar ese adjetivo que había en el problema por un verbo en infinitivo, ¿ya? Que denote acción hacia futuro y se vuelve objetivo. Y entonces ahí mismo tenemos un árbol de objetivos. ¿Listo? Y ahí habíamos quedado, ¿no? Hasta poder elaborar así de manera correlacionada un árbol de objetivos. ¿Listo? Entonces, a ver, este árbol de objetivo era al que queríamos llegar. Ya decíamos, y elaborémoslo, no un árbol de objetivos tan sencillo. Si lo necesitamos de 4 pisos o 4 niveles, ¿no? Primer nivel de abajo para arriba, siguiendo la lógica de la cadena del sentido, la cadena de impactos, en celeste, luego el segundo nivel es que está en color mostaza aquí, en color plomo, en color amarillo. 4 niveles, 4 pisos, ¿ya? A ver, habíamos visto también de que muchas veces un árbol, una situación problemática se vuelve tan grande, nuestro árbol de objetivos, que detrás de él no ves hay un árbol de problemas, se vuelve tan grande que es necesario delimitar, ¿no es cierto? Seguir un sentido, ¿no? Un gajo, llamémoslo así, de este árbol, ¿ya? Y tendríamos dos alternativas y la cuestión es que eso también nos lleva a tener que priorizar, ¿no? Una parte de la gran problemática de una empresa, ¿no? Para invertir dinero. Recordemos la teoría de proyectos, ¿ah? Es la inversión inteligente a la atención de un problema de entre muchas necesidades humanas, dice la teoría. Pues justamente era por eso, ¿ya? Ahora, ese árbol de objetivos es lo que nos va a permitir alimentar ya nuestra matriz de marco lógico. ¿Ya? Entonces, ahí les presento la matriz de marco lógico y vamos a empezar a construirla.
A ver, esta es una planilla en realidad y se llama matriz porque tiene la lectura matricial de doble entrada, ¿no es cierto? Ya no es una tabla que se lee en un solo sentido, la matriz es de doble entrada en este caso, ¿ya? Y es una matriz de 4 por 4, 4 columnas por 4 filas. Entonces se va elaborando así como vamos a ir viendo, ¿ya? La primera columna entonces se llama lógica de intervención, ¿no? A ver, ¿cuál es esa lógica? La lógica, tal como dice la cadena de impactos, sigue la misma lógica de la cadena de impactos, ¿no? Dice, si yo tengo los insumos, podré hacer las actividades. ¿Ah? Estas actividades realizadas permiten conseguir los resultados. ¿Qué son los resultados? Son las consecuencias entonces de las actividades acabadas. ¿Ya? Si he conseguido los resultados, ¿ya? Habré alcanzado el objetivo específico del proyecto. Ya vamos a ver por qué dice del proyecto. Y si he alcanzado el objetivo específico del proyecto, ya habré contribuido al objetivo general. A este objetivo general se dice de que he contribuido con mi proyecto porque este objetivo general lo consiguen dos o más proyectos de dos o más empresas, ¿ya? De otras empresas que no sé ni quiénes son, pero que están haciendo lo mismo. ¿Listo? Entonces, pues eso es la lógica de intervención. Intervención, o sea, de trabajo, en lo que vamos a intervenir y trabajar, que sigue la lógica de la cadena de impactos de abajo para arriba. Y así se construye. ¿Listo? Bueno, ahí está el conjunto. A ver, empecemos pues a construir de abajo para arriba y siguiendo la lógica de la cadena de impactos que se traslada a esta lógica de intervención que es la primera columna, pues empezamos de abajo para arriba. Entonces, miren ustedes, acá ya aparece encaramado con mi árbol de objetivos, porque los necesitamos los dos juntos. Es más, del árbol de objetivos me van a permitir alimentar, ¿no es cierto?, mi matriz de marco lógico. En este caso, la última línea, el último piso de mi árbol de objetivos van a constituir mis actividades. O sea, si aquí tengo 2, 4, 6 cajitas, como en este ejemplo, voy a tener 6 actividades. O sea, igual número de objetivos en esta línea, igual número de actividades. ¿Listo? Entonces vamos a ver en teoría qué son las actividades. En proyectos les decía, esto es riguroso, es meticuloso y se presta a muchas confusiones. ¿Ya? A ver, las actividades ya son las tareas, son las acciones que se realizan durante la intervención. La intervención significa el proyecto, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, ¿qué significa? Que aquí es donde se dice la acción. O sea, en esta caja de aquí de actividades es el único sitio donde se trabaja, donde se dice que la gente está trabajando, comprando, costurando, vendiendo, cocinando, empacando, prestando servicio, cualquiera que sea el trabajo en el que se está invirtiendo en el proyecto. Es aquí y solamente aquí. Entonces aquí es donde dice lo que se hará. Entonces, si es así, si aquí es donde se dice la acción, pues la forma de escribirse una actividad tiene que denotar esa acción. ¿Listo? Es por eso que en la fórmula, fíjense ustedes, de las actividades, entonces eso significa que si tiene fórmula, las actividades se formulan. ¿Listo? Entonces, en la fórmula de las actividades va por delante un sustantivo. Aquí vamos a tener que recordar lenguaje de colegio, ¿no es cierto? Por cierto, esto es riguroso, tienen que acordarse. El sustantivo, ¿qué es el sustantivo? Es un verbo en acción. Luego va, porque recuerden, es la actividad donde sucede la acción y tiene que denotarse por delante un verbo en acción, o sea, un sustantivo. ¿Se acuerdan? Al igual que el problema, ¿qué iba delante del problema? Un adjetivo que denotaba problema, ¿no? Porque era problema y tenía que, la primera palabra, leerse un problema. Y aquí, al ser actividad, la primera palabra tiene que leerse una actividad, una acción. Bueno, después viene el aspecto y el beneficiario. Ejemplo. Y aquí está con, ¿no? Siguiendo hasta colores, lo que es sustantivo y todo lo demás. El sustantivo del verbo, por ejemplo, del verbo elaborar, su sustantivo es elaboración. Entonces, fíjense, se pone el sustantivo porque denota acción. Aquí donde está ocurriendo la
elaboración de manuales para la empresa, tanto, ¿entienden? Esa sería una actividad correctamente redactada. Más ejemplo, del verbo capacitar, su sustantivo es capacitación, porque denota la acción de capacitar. ¿Ya? Capacitación de quién? De ejecutivo, del departamento de ventas, del beneficiario. ¿No ve? Del verbo construir, su sustantivo es construcción. ¿De qué? De oficinas para la alta gerencia. ¿Ah? Del verbo adquirir, adquisición. ¿De qué? De equipos para la oficina contable. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, esas son actividades. Ya, si una actividad no está escrita siguiendo su fórmula, significa que está mal redactada. Y no es una actividad, puede ser cualquier otra cosa, pero ya dejó de ser actividad, aunque la idea sea de que uno está pensando hacer una actividad, pero estaría mal escrito. ¿Ya? Y esto es como en la gramática, cuando nos preguntamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Las reglas de la gramática, ¿no? ¿Cómo conozco de que alguien me está preguntando algo? Porque por delante va la palabra clave de pregunta de qué, cómo, cuándo, dónde, quién, ¿entienden? Esa es una regla de la gramática, pues entonces su equivalente aquí, estas son las reglas de proyectos, ¿entendido? Ya, actividades entonces, sustantivo por delante, ¿ya? A ver, más ejemplo, construcción del verbo construir y ampliación del verbo ampliar. Si ocupo dos verbos, pues tengo que traducirlo a los sustantivos de los dos verbos. ¿Entendido? Construcción, sustantivo. Ampliación, sustantivo. ¿De qué? De 3 puntos de venta para 2.000 habitantes. Distribución de 5.000 litros de fertilizante. Capacitación del verbo equipar. Equipamiento. Bueno, este es un verbo irregular, ¿no es cierto? Ya no sería equipación, sería equipamiento, ¿no? De 5 áreas comerciales y un almacén del supermercado central. Realización de un estudio de hábitos higiénicos o de cualquier estudio. Del verbo estandarizar, estandarización de protocolo. ¿Entendido? Sustantivo por delante, así son las actividades. ¿Listo? A ver, repasito, bien o mal. Las siguientes actividades están bien o mal elaboradas o redactadas. Para recordar, entonces aquí tenemos la fórmula, ¿ya? Y aquí tenemos el ejemplito, bien o mal. A ver, actividad 1, incrementar la capacidad de producción de alimentos cereales, bien o mal. ¿Ah? Tiene que ir por delante la fórmula. A ver, veamos, tiene que ir por delante el Mal. sustantivo. Y aquí está el verbo en infinitivo. ¿Ah? Entonces, eso no es actividad. ¿Qué va con un verbo en infinitivo por delante? Un objetivo. Esto no es actividad, esto es objetivo. Entonces, para que se convierta en actividad, yo tendría que cambiar este verbo por el sustantivo de ese mismo verbo. Del verbo incrementar, es un verbo irregular, no sería incrementación, sería incremento. ¿Ya? Y un artículo neutro de enganche. ¿Ya? La actividad 2, mejoramiento de las destrezas del personal operativo en control de calidad, de lo que sea. Del verbo mejorar, su sustantivo, mejoramiento. Se está haciendo el mejoramiento. Ah, por eso está bien. Capacitación. Ah, del verbo capacitar, su acción es capacitación. Ese es su sustantivo. Ah, entonces está bien. ¿Entendido? De lo que sea, del personal de planta, en manejo inocuo de ingredientes. Actividad 4, subir la oferta de productos forestales en la región tropical del país. Subir, que ese es el verbo, no es su sustantivo. ¿Ah? Por lo tanto, no es actividad, es un objetivo. ¿Entienden? El último, actividad 5, altas pérdidas por daños mecánicos de los productos durante el transporte de la fábrica al punto de venta. Alto, alto, feo, bonito, bonito, feo, caliente, frío, gordo, flaco, son adjetivos calificativos. Aquí estamos calificando de alta, ¿qué cosa? Las pérdidas. Entonces ese es un adjetivo. ¿Qué era con adjetivo por delante, se acuerdan? Era problema, eso no es actividad, eso es un problema. ¿Entienden? Entonces miren ustedes lo fácil que es confundir esta cuestión si es que no tenemos en cuenta la correcta redacción, ya la regla así como de la gramática, la regla de escritura de las actividades. ¿Listo? Ya jóvenes, esos son actividades. ¿Listo? Entonces acá volvemos a nuestro ejemplo. Recuerden nuestro ejemplo guía de este proyecto de elaboración de zapatillas deportivas. ¿No ves? Dijimos 6 cajitas, igual número de actividades.
Dijimos, este es un árbol de objetivo y como tal está bien redactado. Verbo en infinitivo por delante, que está con azul aquí en todos los casos. Por lo tanto, si se dan cuenta, de esta última línea que está en celeste, como todos son objetivos, todos tienen un verbo en infinitivo por delante. Entonces, para que pase a ser actividad, hay que traducirlo. Entonces, hay que cambiar de este verbo, por ejemplo, del verbo contratar, hay que cambiarlo por el sustantivo de ese mismo verbo para que se convierta en actividad. Por ejemplo, el del verbo contratar, ¿cuál es su sustantivo? Contratación. Del verbo mejorar, del otro, ¿cuál es su sustantivo? Mejoramiento. Otro verbo irregular, no es mejoración. Del verbo construir, construcción, elevación, etcétera. Entonces ahí pasándolos, ¿no? Ya serían así, ¿no es cierto? El primero, contratación de nueva fuerza laboral. Lo demás se mantiene. Es simplemente cambiar el verbo en infinitivo del árbol de objetivo para que se vuelva actividad por el sustantivo de ese mismo verbo. ¿Entendido? ¿Ya? Bueno, y ahí estaría, ¿no es cierto? El conjunto de actividades. ¿Listo? Esas son entonces las actividades de mi proyecto. Resumiendo titulares, ¿de dónde salieron? De mi árbol de problemas. A mi árbol de problemas le di la vuelta a su enunciado en positivo y se convirtió en árbol de objetivos. La última línea de mi árbol de objetivos corresponde a mis actividades. Las actividades, ¿ya? Se escriben, porque aquí está la acción, denotando esa acción, ¿ya? Con un verbo en sustantivo, ¿no? El sustantivo de un verbo, ¿ya? Listo, jóvenes. Esos son actividades. Sigamos entonces. Recuerden, esta lámina les dije, aunque se vuelvan un alto número de imágenes en la presentación, es necesario decirla cada vez para que no perdamos nunca la secuencia en la cadena de impacto y que esté incrustada aquí en mi matriz de marco lógico. Dijimos, la cadena de impacto, si tengo los insumos, podré hacer las actividades. Si he realizado las actividades, como consecuencia he obtenido el resultado del proyecto. Y se dice esperado porque, bueno, son esperados. Y si he obtenido los resultados de mi proyecto, habré conseguido el objetivo específico de mi proyecto. Y hasta ahí, como pinta la flecha de la cadena de impactos, ¿no? Es una parte en la cual termina el trabajo del equipo del proyecto. Y después hay esta brecha de atribución, que es un abismo entre lo planeado y lo no planeado. Entonces, el objetivo general está al otro lado del abismo, ya sería lo no planeado con la comunidad no cliente. Listo, entonces acá interviene ya no solamente mi proyecto solamente contribuye su partecita. Se consigue el objetivo general con la intervención de dos o más proyectos, de dos o más empresas. ¿Listo? Entonces, siguiendo nuestra secuencia de abajo para arriba, ya hicimos actividades. ¿Qué nos toca ahora? Resultados, ¿no es cierto? Si he hecho las actividades, como consecuencia, habré obtenido los resultados. ¿Ya? Siguiendo entonces el resultado, la siguiente línea de mi árbol de objetivo vendrán a ser mis resultados. Si aquí tengo en mi árbol de objetivo 3 cajitas, voy a tener igual número de resultados. Ya si son 3, si son 4, si son 5, en número variable, nunca fijo, igual número de resultados. ¿Listo? ¿Qué son resultados? ¿Qué dice la teoría que son los resultados? Los resultados, ahí vamos, ¿ya? A la explicación. Los resultados también se llaman los componentes o ejes verticales del proyecto, porque lo que hay debajo de ellos puede quedar siendo un proyecto. Los resultados son los efectos que generan las actividades acabadas al final de la intervención, ya sea en el nivel político, económico, social, comercial, cualquiera que sea. ¿Qué significa esto? Que los resultados es cuando ya las actividades se acabaron. O sea, al final, que cuando ya hice el conjunto de actividades y cuando ya terminé, recién generé el resultado. Ahí es cuando no se toma en cuenta el resultado. Estos resultados son la consecuencia de haber hecho las actividades y entonces ya estos resultados son medibles al final. Es donde se le ponen todos los parámetros medibles, lo que en proyectos se le llama las métricas. Entonces estos parámetros medibles, cuantificables,
en términos de cantidad, calidad, tiempo y lugar. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Dicho en facilito, los resultados ya es donde tienen el parámetro medible y esa es su principal característica. Este parámetro medible puede ser en términos de cantidad, 2 arroba, 3 arroba, calidad, 10%, 3% de concentración de grasa o lo que sea, tiempo, meses, años, lugar, una empresa, dos empresas, una ciudad, una sucursal, dos sucursales, cualquiera sea el parámetro medible. ¿Ya? Entonces, en su forma de escritura de un resultado, vemos acá ya su fórmula, va por delante ese logro numérico cuantificable, ¿ya? Luego viene el componente de ese logro y al final el verbo, pero como son actividades acabadas, el verbo ya ahora tiene que denotar de que ya se ha obtenido el resultado. Recuerden que es la consecuencia de haber hecho la actividad. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, el verbo, aquí vemos ejemplo del verbo, ¿ya? El verbo, podemos usar cualquiera de estos tiempos y otra vez volvemos al lenguaje, ¿no? Y vamos a tener que recordar lenguaje para esto. Yo, por ejemplo, yo no soy bueno en gramática, pero solamente me sé esta parte porque en proyecto lo ocupamos cada rato. Por ejemplo, del verbo mejorar, fíjense ustedes. Podemos decirlo, recuerden que denote que ya se ha obtenido, podemos decirlo en pretérito perfecto, han mejorado. Podemos decirlo en participio pasado, se ha mejorado. ¿Ah? Podemos decirlo en presente continuo, se mejoran. O podemos decirlo en gerundio, se están mejorando. En cualquiera de estos 4 formas del verbo o tiempos del verbo, fíjense ustedes, denota de que el verbo mejorar ya se ha mejorado. ¿Ah? Como consecuencia de haber hecho la actividad. Entonces podemos usar cualquiera de estas 4 alternativas. ¿Ya? A ver, veamos ejemplos. Ya, ejemplos de redacción de resultados. Ya nuevamente acá, ya, la fórmula ya de resultados para que nos ayude a construir resultados. ¿Ya? A ver, resultado número 1, ejemplo. El logro numérico por delante. 350 metros cuadrados de construcción. Ese es el logro numérico. Hay que medirlo. ¿Ya? El componente de un nuevo edificio de oficina, el verbo. Se han construido. Otro verbo, y atienden al público. Los dos verbos denotan de que ya se ha obtenido, ya se ha conseguido. Porque recuerden, ¿no? Ya se hizo la actividad, como consecuencia, ya he conseguido el resultado. Ejemplo número 2, resultado número 2. No olviden de ponerle esta viñetita, ¿ya? 25 jefes del área técnica, ese es el número, el principal número. De la consultora empresarial, el verbo están aplicando. ¿Qué cosa? Sus conocimientos en planificación y fíjense, otra métrica de tiempo al mes 3. Recuerden, acabamos de ver la teoría, dice de que aquí en los resultados es donde se le consignan, se le anotan, se dicen todas las métricas de un proyecto, todos los parámetros medibles en términos de cantidad, calidad, tiempo y lugar. Mientras más unidades de medición, mientras más métricas tiene un resultado, es más preciso. ¿Listo? Más ejemplos. Resultado número 1, 1.500 familias, resultado el número por delante. Han incrementado el verbo, denota de que ya se ha obtenido. En al menos 10% el consumo de leche al cabo del primer año. Resultado número 2, 4.500 familias han mejorado su sistema de entrega de productos cereales hasta el mes 5. Podemos usar porcentajes, fíjense ustedes. 100% operando, el verbo operar o trabajar. ¿Qué cosa? El sistema de venta por la web. Este ejemplo de aquí, 25% han disminuido los retrasos de entrega por la organización de los canales de comercialización. ¿Entienden? Entonces, resumiendo, el número por delante de un resultado, el logro numérico por delante y el verbo que denote que ya se ha obtenido. A ver, como siempre, prueba, examen, ¿ya? ¿Están bien o están mal estos resultados? Y aquí está la fórmula para que nos ayudemos, ¿ya? Ahí tenemos, a ver, 5 ejemplos, 5 resultados. Vamos a ver si están bien, están mal y por qué, ¿ya? Eso nos va a ayudar a construirlo correctamente, ¿ya? Esto no
No todo lo que sea aprender, ¿no? Para que esté bien. A ver, vamos al primero. Resultado número 1. 150 hectáreas de soya. Ah, logro numérico por delante, hasta ahí está bien. Se sembrarán aplicando técnicas conservacionistas de suelos y agua. ¿Qué decíamos del verbo? Que denote que ya se ha obtenido. Y aquí dice el verbo sembrar, yo siembro, tú siembras, se sembrarán, eso está a futuro. Entonces ya está mal. Ya empezó bien, pero terminó mal, ¿entienden? Ya, entonces ya es un resultado incorrecto, mal redactado. Ya es una mezcla de lo que se quiere hacer. Aquí recuerden, el resultado no es lo que quiero hacer, pues es lo que ya conseguí después de haber hecho la actividad, la consecuencia de las actividades acabadas. ¿Ya? Entonces esto está mal, esto no es nada. ¿Entienden? ¿Ya? Resultado número 2, ejemplo. 500 unidades del producto AB, imagínense cualquier producto, hasta ahí está bien. Se han entregado, del verbo entregar, yo entrego, tú entregas, a tiempo a los clientes de la ciudad de Montero. Bien, todo bien. ¿Ven? Capacitar, pública nada más. Allí hay un verbo, yo capacito, tú capacitas, del verbo en infinitivo capacitar. Yo deseo capacitar. Ya está mal, de entrada ya está mal. Eso ya es un objetivo, ¿entienden? Capacitar, y fíjense, después acá hay otras métricas. Al mes 6 a 25 comercializadores en técnica de venta directa, con clientes de altos ingresos. Uche, pero aquí está la idea. Es simplemente que está mal ubicado, todo es cuestión de acomodo. ¿Cuál es el principal número aquí? ¿Qué dijeron que iban a hacer? ¿Capacitar a cuánto? 25. Pues este número, 25 comercializadores, eso debería estar por delante. Y el verbo han sido capacitados. ¿Entienden? ¿Ya? La idea está ahí, pero está mal redactado. ¿Ya? El otro también, verbo en infinitivo por delante, está mal. El último, resultado número 5, 85%. Bueno, hasta ahí está bien. De pérdidas por daños mecánicos a los productos se reducen durante el transporte, ¿ya? A los puntos de venta. Está todo bien. Se reducen, ¿ya? Entonces, jóvenes, fíjense, ¿ya? Lo fácil también que es errar en la construcción de los resultados. Aun cuando los datos, como en este caso del ejemplo del resultado 3, los tengamos ahí a la vista, ¿no? Como aquí, por ejemplo, ¿no? Es cuestión de acomodarlos correctamente, ¿ya? Siguiendo las reglas de la gramática, en este caso su equivalente, siguiendo las reglas de proyectos. ¿Listo? Volvamos a nuestro ejemplo guía. Nuestro ejemplo guía. Entonces, la siguiente línea, decíamos, esta línea corresponde a los resultados. Si hay 1, 2, 3 cajitas, han de haber 3 resultados. Ahora, aquí está el dilema en lo cual tenemos que ser ya creativos porque a partir del árbol de objetivos, y aquí están redactados como objetivos, ya tenemos que esta línea traducirlas a resultados. Y aquí, en resultado, decía la teoría, es donde están las métricas del proyecto, el tamaño del proyecto. ¿Qué tamaño va a tener mi proyecto? Por ejemplo, acá es elevar la disponibilidad de fuerza laboral competente. Dijimos que es la consecuencia de contratar y capacitar. Está bien. ¿Cuántos? Vamos a contratar nueva fuerza laboral. Un empleado, 2, 3, 4, 20, 25, 30, ¿cuánto? Ya es la hora de pensar en las métricas, en el número, porque ese es el que va a ir por delante en el resultado. Los conocimientos en cuanto. Acá dijimos vamos a construir la infraestructura, vamos a incrementar la infraestructura, pero ¿cuánto? Vamos a incrementar 1 metro cuadrado, un tinglado, un galpón, una sucursal, ¿cuánto? Métrica. Hay que ponerse a pensar ya en el proyecto. Aquí en el otro brazo, los ejes verticales, recuerden, por eso se llama, los resultados son los ejes verticales. Acá dijimos que íbamos a mejorar el tratamiento y rendimiento del cuero porque íbamos a capacitar e íbamos a mejorar los tratamientos en cuero. Pero ¿cuánto vamos a mejorar los rendimientos en cuero? ¿1%, 2%? O no sé, zapatillas o no sé. ¿Ya? Entonces, esa meditación, esa construcción inteligente de los resultados, lo que nos va a permitir ya llegar a los resultados correctamente escritos y con todas sus métricas posibles. A ver, el primero quiere elevar la disponibilidad de fuerza laboral y vamos a contratar ¿cuánto? 25 nuevos empleados, el verbo, han sido contratados al mes 3 y aumentan la fuerza laboral en 15%. Significa que había más
empleados antes. Incrementar la infraestructura, ¿cuánto? 200 metros cuadrados de un nuevo tinglado construido al mes 6 y se ha mantenido operando el 90% de los equipos porque vamos a hacer mantenimiento de los equipos. ¿Ves? Y el último, 100% del personal ha mejorado su conocimiento en tratamiento del cuero y un 15% ha incrementado el rendimiento del cuero porque ya están capacitados para mejorar mejor. ¿Entendido? Y eso serían entonces, fíjense, ya tiene forma, ¿no es cierto?, mi proyecto. Fíjense, jóvenes, entonces, en el árbol de objetivos no necesitamos pues estar pensando en tamaños, dimensiones, porque ese no es el propósito de un árbol de objetivos. Un árbol de objetivos, ¿se acuerdan? No era más que el enunciado en versión positiva de los problemas que queremos intervenir, ¿no? Entonces, no, acá no hay ni una cifra, no tiene que haberla y entonces no es incorrecto que no las tenga. Ahora, si acá en el marco lógico, aquí por reglamento ya es donde tienen que venir todas las métricas del proyecto. Si no están aquí las métricas del proyecto y si no se empieza con el logro numérico por delante y si no se pone el verbo que denote de que ya se ha conseguido, se ha obtenido, no será un resultado y estará mal. Estará mal en su proyecto, en la materia, en el examen, en la vida real y en todos lados. ¿Entendido? Eso es resultado, compañeros. ¿Ya? Bueno, hasta ahí resultado. El siguiente. El siguiente. Objetivo específico. Nos tocaría el objetivo específico, ¿no es cierto? A ver, jóvenes, a ver, hasta ahí, a ver, vamos a darle, cerrar esta partecita, ¿ya? Y nos tocaría el objetivo, ¿ya? Entonces, a ver, por cuestiones de los videos, que salgan videos de más o menos media hora y no dejar pasos entrecortados, la vamos a parar ahí, ¿no? Y de ahí vamos a un recreo de 15 minutos y volvemos con los otros dos objetivos. ¿Listo? Entonces, a ver, en mi reloj son las 6:50, ¿ya? A las 7:05 volvemos, ya les paso nuevamente el nuevo enlace, ¿ya? Y nos volvemos a conectar. ¿Listo? Volvemos entonces. Listen, 15 minutos. Sí, yo tuviera dos preguntas, ¿puedo hacérselas? Claro, adelante, adelante.